este vídeo vamos a resolver el ejercicio de junio de 2002, cuestión 4, que dice: un objeto luminoso se encuentra delante de un espejo esférico cóncavo. Efectúe la construcción geométrica de la imagen e indique su naturaleza si el objeto está situado a una distancia igual en valor absoluto a, apartado A, la mitad de la distancia focal del espejo, apartado B, el triple de la distancia focal del espejo. Empezamos por el apartado A y aunque no nos lo pide, vamos a hacer los cálculos para luego comprobar que en nuestro diagrama de rayos todo funciona correctamente. Vamos a utilizar el convenio de signos DIN. Para un espejo cóncavo sabemos que el foco, la distancia focal F, es negativa, ya que el foco se va a encontrar a la izquierda del espejo. Y sabemos por el apartado que el objeto, o la distancia del objeto, que es S, es igual a la mitad de la distancia focal, es decir, F partido por 2. Con esto vamos a utilizar la invariante de Abbe, cuya fórmula es esta de aquí, y vamos a despejar el valor de S', que es la distancia de la imagen formada. Si sustituimos el valor de S en esta fórmula, tendremos que la distancia de la imagen es igual a menos la distancia focal. Dado que la distancia focal ya sabemos que es negativa, la distancia de la imagen será positiva. Menos se convierte en un más. Por lo tanto, la imagen se va a formar detrás del espejo. Va a tener que formarse con las continuaciones de los rayos, por lo tanto, es una imagen virtual. También vamos a calcular el aumento lateral, que sabemos que es el tamaño de la imagen dividido entre el tamaño del objeto inicial. O lo que es lo mismo, menos la distancia de la imagen dividido entre la distancia del objeto. Si sustituimos el valor que hemos calculado ahora mismo y sabemos que la distancia del objeto es f medios, podemos sacar que el aumento lateral es igual a 2. Por lo tanto, sabemos que el aumento lateral es positivo y mayor que 1. Por lo tanto, la imagen que se va a formar es mayor y no invertida, porque el aumento es positivo. Vamos a comprobar ahora esto con un diagrama de rayos. El primer rayo que vamos a dibujar va a ser el que sale paralelo del objeto y al llegar al espejo pasa por el foco del espejo. De este rayo vamos a dibujar la continuación por el otro lado del espejo, porque sabemos que la imagen se va a formar al otro lado del espejo, pero sabemos que en realidad el rayo no va a pasar por ahí, por lo tanto punteamos dicho rayo. En realidad el rayo, el viaje que va a hacer va a ser desde el objeto al espejo y se reflejará en dirección al foco. El segundo rayo que vamos a dibujar es el que va a pasar por el centro óptico, por el objeto y va a llegar al espejo. Este rayo al llegar al espejo se va a reflejar y va a volver por el mismo camino, es decir, primero irá en este sentido y luego en sentido contrario. En este caso el rayo saldría del objeto, llegaría al espejo, se reflejaría y volvería para pasar por el centro óptico. En este caso sabemos que los rayos que pasan por el centro óptico no se desvían. Vemos que los rayos no se cruzan, pero sabemos que, dado que es una imagen virtual, tenemos que dibujar la prolongación de estos rayos. Y vemos que dicha prolongación se cruzan justo en el foco imagen del espejo. Ahí tendríamos la imagen virtual mayor y no invertida del objeto inicial. Para el apartado B nos dicen que la distancia del objeto es el triple que la distancia focal, es decir, 3f. Vamos a proceder de igual manera con la invariante de Abbe y volvemos a despejar la distancia de la imagen. Sustituimos de nuevo. Sabemos que la distancia del objeto es 3f y de aquí nos queda que la distancia de la imagen es 3 medios de la distancia focal. Dado que en este caso f sigue siendo negativa y esta relación es positiva, si aquí ponemos el número negativo sabemos que S', la distancia de la imagen, también va a ser negativa. Es decir, se va a formar delante del espejo y es una imagen real. Calculamos ahora el aumento lateral de igual manera que en el apartado anterior y sustituyendo tenemos que el aumento lateral es menos 1 medio. Dado que el aumento lateral es menor que 1, la imagen va a ser menor y, como es negativo, la imagen sabemos que es invertida. Confirmamos todo esto con el diagrama de rayos. El primer rayo que dibujamos es el rayo que sale del objeto, viaja hasta el espejo y se refleja pasando por el foco. Como sabemos que la imagen va a ser real, no hace falta que dibujemos las prolongaciones de los rayos por el otro lado del espejo. Podemos dibujar también el rayo que pasa por el foco y al llegar al espejo viaja de forma paralela al eje óptico y aquí tendríamos ya la imagen que se forma. Podríamos dibujar más rayos, pero en este caso no nos es necesario. Podemos observar que la imagen respecto al objeto inicial, la imagen es menor, está invertida porque el objeto miraba hacia arriba y la imagen mira hacia abajo y además es real porque se forma con los rayos, no con sus prolongaciones.
Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio.